¡Múdese de aquí! Eso fue lo que un hijo le dijo a la mujer, que lo había criado toda su vida, mientras ella lo miraba sin entender en qué momento lo había perdido. Ese mismo hombre que una vez corrió hacia sus brazos buscando protección, ahora estaba dispuesto a echarla de su propia casa, por dinero. Pero lo que él no sabía es que ese día no solo iba a romper el corazón de su madre, también estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En Toledo, cuando la primavera empezaba a suavizar las calles empedradas y el eco de las procesiones de Semana Santa aún parecía quedarse suspendido en el aire. Isabel Romero abría las ventanas de su casa en el barrio de Santa Bárbara para dejar entrar la luz de la mañana. Aquella vivienda no era solo un lugar donde vivir, era el resultado de toda una vida de sacrificios, de noches interminables frente a una máquina de coser, de días en los que apenas descansaba con tal de sacar adelante a su hijo. Ese domingo había preparado con esmero la mesa del comedor. Un mantel limpio, los platos bien colocados y el aroma de un guiso tradicional llenando la estancia. Para ella, cada visita de Javier era una pequeña celebración. A pesar de los años, seguía viéndolo como aquel niño que había corrido por ese mismo pasillo con zapatos demasiado grandes. Javier llegó acompañado de Patricia. Saludó a su madre con un beso en la mejilla, algo más rápido de lo habitual. Patricia, elegante y sonriente, se mostró cercana, ayudando a Isabel a servir la comida, preguntando por su salud, por el vecindario, por las flores del balcón que comenzaban a abrirse con el buen tiempo. Todo parecía en orden, como cualquier domingo tranquilo en una familia más. Durante la comida hablaron de cosas sencillas, del movimiento en la ciudad, de los turistas que llenaban la plaza de Socodover, de los vecinos que abrían sus terrazas para tomar café con leche bajo el sol de primavera. Isabel escuchaba y sonreía, disfrutando de esos momentos que, para ella, lo eran todo. Sin embargo, había algo en la forma en que Javier evitaba su mirada que no pasó desapercibido. Entre frase y frase se colaba un silencio incómodo. Patricia, con una naturalidad casi estudiada, mencionó lo caro que resultaba viajar, lo difícil que era ahorrar en esos tiempos, y cómo a veces uno necesitaba darse un respiro, conocer mundo, salir de la rutina. Mientras hablaba, echó un vistazo rápido a su móvil, como esperando algún mensaje, antes de volver a sonreír. Isabel asintió sin darle demasiada importancia. Para ella, los viajes siempre habían sido un lujo lejano. Su vida había girado en torno a trabajar y cuidar. Fue entonces cuando Javier, con la voz más baja de lo habitual, dejó los cubiertos sobre el plato. Sus dedos se tensaron ligeramente. «Mamá, hay algo de lo que quería hablar contigo». Isabel levantó la vista, sorprendida por el tono. Javier dudó unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas, o tal vez como si intentara detener algo que ya no podía evitar. «He estado pensando», continuó. «Quizá podrías vender la casa». El tiempo pareció detenerse. Isabel no respondió de inmediato. Miró a su hijo, tratando de entender si había escuchado bien. «¿Vender la casa?», preguntó finalmente, con una calma que apenas ocultaba su desconcierto. Patricia intervino con suavidad. «Solo es una idea, Isabel. Hoy en día todo está muy caro. Y con ese dinero podríamos organizarnos mejor. Incluso ayudaría mucho a Javier». Javier asintió, esta vez con algo más de firmeza, aunque sin atreverse a sostenerle la mirada. «Podríamos repartir el dinero. No tienes por qué quedarte aquí sola. Hay opciones mejores, más cómodas». Isabel apoyó las manos sobre la mesa. Aquellas paredes, aquel suelo, cada rincón, estaban llenos de recuerdos. No eran simples ladrillos.
Esta casa, dijo despacio, me ha costado toda una vida. Aquí creciste tú. Aquí he pasado los mejores y los peores momentos. No es algo que pueda vender como si nada. Patricia bajó la mirada, pero sus palabras salieron medidas, casi cuidadas. Claro, pero también hay que pensar en el futuro, ¿no? A veces uno tiene que hacer sacrificios por la familia. Javier, influenciado, insistió. No es solo por nosotros, mamá. Es una forma de que todos estemos mejor. Isabel sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, aquellas palabras no le sonaban a preocupación, sino a distancia. Siempre he pensado en ti, respondió. Todo lo que hice fue por ti. Pero esto no puedo hacerlo. El ambiente se volvió tenso. Los platos quedaron a medio terminar, a lo lejos. El sonido de una campana rompió el silencio que se había instalado en la casa. Javier no supo qué decir. Patricia, en cambio, guardó silencio, observándolo de reojo, como esperando una reacción que no llegó. La conversación no continuó. Minutos después, se despidieron. Isabel cerró la puerta lentamente. Se quedó unos segundos apoyada en ella, respirando hondo, intentando comprender lo que acababa de suceder. Caminó hasta el salón y observó las fotografías en la pared. Javier de niño, su primer día de escuela. Celebraciones sencillas, momentos que para ella lo eran todo. Mientras tanto, al salir a la calle, Javier caminaba en silencio junto a Patricia. El aire de la tarde era suave, pero en su interior todo estaba agitado. Patricia rompió el silencio, con una voz baja pero firme. Si ella no quiere ayudarte por las buenas, quizá haya otra manera. Javier no respondió. Miró al frente, con el ceño ligeramente fruncido. Y por primera vez, no estaba seguro de si lo que estaba haciendo era correcto. A la mañana siguiente, Isabel apenas había terminado de recoger la cocina cuando sonó el teléfono fijo del pasillo. No solía recibir llamadas a esa hora, y pensó que sería una vecina o un error. Se secó las manos en el delantal y descolgó. La voz al otro lado era formal. Le informaban de que había un trámite en curso relacionado con la venta de su vivienda. Isabel frunció el ceño. Debe de tratarse de un error, respondió con calma. Yo no he puesto mi casa en venta. La mujer insistió con educación y le pidió que acudiera al registro de la propiedad para revisar la documentación. Isabel colgó sin comprender. Permaneció unos segundos inmóvil en el pasillo, mirando hacia el salón donde colgaban las fotografías de su vida. Luego tomó su bolso y salió. Toledo despertaba con su ritmo habitual. En las cafeterías ya había gente tomando café con leche y tostadas, saludándose con cercanía. Isabel caminó despacio, respondiendo a algunos saludos, pero sin detenerse. Algo en su interior empezaba a inquietarla. En la oficina, Carmen Delgado la recibió con una sonrisa profesional. Le pidió que se sentara y, tras revisar unos documentos, los colocó frente a ella. Isabel miró los papeles, su nombre, la dirección de su casa, y debajo, una firma. Bastó un instante. «Esa no es mi firma». Carmen asintió con seriedad. Explicó que alguien había iniciado el proceso utilizando documentos antiguos como referencia. Isabel sintió el pulso acelerarse. ¿Quién presentó esto? Carmen dudó un momento antes de responder. Cuando dijo el nombre, todo pareció detenerse. Javier. El regreso a casa fue lento. Las calles, tan conocidas, le parecieron ajenas. Al entrar, cerró la puerta con cuidado y se apoyó unos segundos. Luego marcó el número de su hijo. Javier tardó en contestar. Isabel no alzó la voz. Solo le pidió que fuera a verla. Llegó poco después, acompañado de Patricia. Entraron con cautela. Isabel los esperaba en el salón. Los documentos estaban sobre la mesa. Sin decir nada, los empujó hacia él. Javier los miró.
Luego levantó la vista. Nadie habló durante unos segundos. ¿Quieres explicarme esto? Su tono era tranquilo, pero firme. Javier tragó saliva. Mamá, puedo explicarlo. Patricia intervino de inmediato. No es lo que parece. Solo queríamos adelantarnos a algo que iba a pasar tarde o temprano. Isabel la observó, pero no respondió. Volvió a mirar a su hijo. Te pregunté a ti. El silencio se volvió pesado. Javier evitó su mirada. Pensé que era lo mejor, dijo. No quería seguir discutiendo. Isabel sintió como algo dentro de ella se quebraba. ¿Y por eso firmaste por mí? Patricia intentó suavizar. No queríamos hacerle daño. Isabel. Solo pensar en el futuro. Isabel cerró los ojos un instante. ¿Y en qué momento dejaste de pensar en mí? Hijo. Javier levantó la cabeza. No es así. Mamá. Pero ya no sonaba convincente. La verdad estaba ahí. Sin salida. Tras unos segundos, Javier habló sin rodeos. Admitió que había sido él, que utilizó documentos antiguos, que pensó que era la única forma. Isabel lo escuchó en silencio. Cada palabra parecía más pesada. Cuando terminó, la habitación quedó en calma. Afuera, la vida seguía. Dentro, todo había cambiado. Isabel se puso de pie lentamente. Los dos, fuera de mi casa. Javier no reaccionó. ¿Mamá? Ella negó. No quiero escuchar nada más. Javier dio un paso, pero se detuvo. No supo qué hacer. Isabel señaló la puerta. No levantó la voz. No hacía falta. Javier bajó la mirada y se marchó. Patricia lo siguió. La puerta se cerró con un sonido seco. Isabel permaneció de pie unos segundos. Luego se sentó lentamente. Miró alrededor. Las fotografías seguían ahí, los recuerdos intactos, pero algo esencial se había roto. Y por primera vez en muchos años, se sintió completamente sola. Aquella noche, Javier permaneció sentado en el borde de la cama sin encender la luz. El silencio del apartamento resultaba incómodo, casi ajeno. Desde la cocina, Patricia movía los platos con más fuerza de la necesaria, como si quisiera romper la tensión que había quedado suspendida entre ellos. Pero Javier apenas la escuchaba. Tenía la mirada fija en el suelo, con las manos entrelazadas. La voz de su madre, serena pero firme, seguía resonando en su mente. No había gritado. No había llorado delante de él. Y precisamente por eso, dolía más. Patricia apareció en la puerta. No puedes ponerte así ahora, dijo. Esto era necesario. Javier levantó la vista lentamente. ¿Necesario? Repitió, sin convicción. Claro, tu madre nunca iba a ceder. Alguien tenía que tomar una decisión. Javier no respondió. Volvió a bajar la mirada. Algo dentro de él empezaba a incomodarle. Una sensación que no lograba explicar. Lo hicimos por nuestro futuro, insistió Patricia, acercándose. No puedes sentirte culpable por querer avanzar. Javier asintió levemente, pero sin fuerza. Aquellas palabras ya no le daban la misma seguridad. Esa noche apenas durmió. Se levantó varias veces, recorrió el pasillo. Bebió agua sin tener sed. Se detuvo frente a la puerta, con la mano apoyada en el marco, como si dudara entre salir o quedarse. Al final, no hizo ninguna de las dos cosas. Cada rincón del apartamento le parecía extraño. No era un lugar donde hubiera construido nada importante, no como la casa de su madre. Cerró los ojos. Y entonces llegaron los recuerdos. Isabel frente a la máquina de coser, trabajando hasta tarde. La luz encendida en la cocina cuando él se despertaba de madrugada. Su voz llamándolo para desayunar antes del colegio. Pequeños momentos que siempre habían estado ahí, esperando ser recordados.
Se pasó una mano por el rostro. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto. Una lluvia fina caía sobre Toledo, apagando el brillo de los días anteriores. Javier se quedó junto a la ventana, observando a la gente que caminaba deprisa con paraguas. Patricia salió de la habitación. «¿Vas a ir a trabajar?» Javier tardó unos segundos en responder. «No». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Javier giró la cabeza. «Voy a ver a mi madre». Patricia frunció el ceño. «¿Para qué? Ya sabes cómo reaccionó. Dale tiempo». «No», respondió él. «No puedo dejarlo así». Patricia se acercó. «No empieces ahora con remordimientos. Hiciste lo que había que hacer». Javier la miró fijamente. Por primera vez, no encontró en sus palabras la misma seguridad. «No», dijo en voz baja. «Hice lo que tú querías». El silencio cayó entre los dos. Patricia no respondió. Javier tomó su chaqueta y salió. La lluvia seguía cayendo cuando llegó al barrio de Santa Bárbara. Caminó más despacio al acercarse a la casa. Se detuvo unos segundos frente a la puerta, observando la fachada, las macetas, todo igual que siempre. Pero él ya no era el mismo. Respiró hondo antes de llamar. Pasaron unos segundos. Luego, la puerta se abrió. Isabel estaba allí, con el rostro cansado, pero sereno. Sus miradas se cruzaron. Ninguno habló al principio. Javier bajó la vista. «Mamá, necesito hablar contigo». Isabel lo observó con detenimiento, como si buscara algo en él. Después se hizo a un lado. Javier entró en silencio. Todo estaba igual. El mismo olor, la misma luz, las mismas fotografías. Se quedó en medio del salón, sin saber por dónde empezar. «Vine a pedirte perdón», dijo al fin. Isabel no se movió. «Cometí un error», añadió. Ella negó suavemente. «No fue un error, Javier. Fue una decisión». Las palabras le golpearon. Javier sintió un nudo en la garganta. «Lo sé, y no puedo cambiarlo». El silencio volvió. Isabel caminó hacia un mueble antiguo. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera. La sostuvo unos segundos antes de acercarse. Javier la observó, sin entender. Isabel dejó la caja sobre la mesa. Sus dedos recorrieron la superficie con cuidado. Luego levantó la mirada. «Hay algo que nunca te conté». Javier frunció el ceño. «Porque para mí siempre fuiste simplemente mi hijo». El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. No entendía del todo, pero algo en su interior le decía que lo que venía lo cambiaría todo. Isabel apoyó la mano sobre la tapa. Dudó un instante, como si reviviera toda una vida en silencio. Javier no se movió, solo observó y esperó, sin saber que, en ese mismo instante, la verdad que había permanecido oculta durante décadas estaba a punto de salir a la luz. Isabel abrió lentamente la caja de madera y, por un instante, el tiempo pareció detenerse dentro de aquella pequeña sala. El sonido de la lluvia contra las ventanas acompañaba ese momento, como si incluso el mundo exterior guardara silencio ante lo que estaba a punto de revelarse. Dentro de la caja no había joyas ni dinero. Había recuerdos. Un pequeño brazalete de hospital, amarillento por los años, un documento cuidadosamente doblado, y varias fotografías antiguas, donde un bebé dormía envuelto en una manta. Javier frunció el ceño, confundido. No entendía el sentido de aquellos objetos, pero algo en su interior empezó a inquietarse, como si reconociera una verdad que aún no podía nombrar. Isabel tomó una de las fotografías con manos ligeramente temblorosas. «Este fue el primer día que llegaste a casa», dijo en voz baja. Javier sintió que el aire le faltaba por un instante. «¿A qué te refieres?», preguntó, casi sin voz. Isabel levantó la mirada. En sus ojos había ternura, pero también un cansancio antiguo.
como si llevara años sosteniendo ese mismo momento. Nunca quise que supieras esto, continuó. No porque fuera algo malo, sino porque para mí nunca hizo falta explicarlo. Se detuvo un instante. Sus dedos apretaron suavemente la fotografía. Javier, tú no eres mi hijo biológico. El silencio fue absoluto. Javier no reaccionó de inmediato. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en ella, intentando comprender lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Alcanzó a decir. Isabel respiró hondo, como si reviviera todo en ese instante. Te adopté cuando eras apenas un bebé. Llevaba años esperando. Años pensando que nunca podría tener un hijo. Y cuando te vi, tan pequeño, tan indefenso. Su voz se quebró ligeramente. Supe que no iba a dejarte ir. Javier dio un paso atrás, como si necesitara espacio. Y nunca me lo dijiste. Isabel negó con suavidad. Porque nunca fuiste un hijo adoptado para mí. Siempre fuiste mi hijo. No quería que crecieras sintiéndote distinto, ni que dudases, ni un solo día, de que pertenecías aquí. Javier bajó la mirada hacia la caja. Sus manos temblaban, recordó, de golpe, cada momento de su infancia, cada sacrificio, cada gesto, cada noche en la que Isabel estuvo allí, sin fallar, y él había estado dispuesto a arrebatarle lo único que tenía. Se llevó las manos al rostro. Dios mío, murmuró. ¿Qué hice? Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Se arrodilló frente a ella, incapaz de sostener el peso de lo que sentía. Perdóname. Mamá, no sabía. No entendía nada. Isabel lo observó en silencio. Durante unos segundos pareció dudar, como si aún le doliera demasiado. Pero luego se inclinó y acarició su mejilla, como tantas veces cuando era niño. Nada de lo que acabo de decir cambia lo que eres para mí, dijo con suavidad. Sigues siendo mi hijo. Javier cerró los ojos, dejando que esas palabras lo atravesaran por completo. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió el verdadero significado de esa palabra. Hijo, no por sangre, sino por amor. El sonido del teléfono rompió aquel momento. Javier tardó unos segundos en reaccionar. Se secó las lágrimas con la manga y sacó el móvil. Número desconocido. Dudó antes de responder. ¿Sí? Al otro lado, una voz masculina, contenida, le dijo que necesitaba hablar con él, que era importante, que tenía que ver con Patricia. Javier frunció el ceño. No entiendo. ¿Quién es usted? El hombre se presentó. Sergio Morales. El nombre no le resultaba familiar, pero algo en su tono no sonaba a casualidad. Creo que deberíamos vernos, añadió. Hay cosas que necesitas saber. Javier miró a Isabel, aún afectado. Está bien. ¿Dónde? Tras colgar. Permaneció en silencio unos segundos. ¿Qué ocurre?, preguntó Isabel con suavidad. Javier negó levemente. No lo sé, pero creo que algo más no está bien. Miró de nuevo la caja sobre la mesa, luego a su madre, y entendió que la verdad que acababa de descubrir no era el final, sino el inicio de algo que aún no comprendía del todo. Mientras tanto, la lluvia comenzaba a detenerse sobre Toledo. Pero dentro de Javier, la tormenta apenas empezaba. Javier pensaba que nada podía doler más que lo que había sentido aquella mañana frente a su madre. Sin embargo, mientras caminaba hacia la plaza de Zocodover, con el teléfono aún en la mano, una inquietud distinta empezaba a crecer dentro de él. El cielo se había despejado después de la lluvia. Las terrazas volvían a llenarse, y el murmullo de la gente devolvía a la ciudad su ritmo habitual. Javier se sentó en una mesa apartada, pidiendo un café con leche sin apenas mirar al camarero. No tardó en ver acercarse a un hombre de unos 40 años, bien vestido,
con gesto serio. ¿Javier? Sí. El hombre tomó asiento. Soy Sergio Morales. Durante unos segundos, ninguno habló. Javier lo observaba, intentando entender qué podía tener que ver con Patricia. Fue Sergio quien rompió el silencio. No voy a dar rodeos. Creo que tienes derecho a saber la verdad. Sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa. Mensajes, fotografías, conversaciones. Javier no necesitó más. Patricia. Durante meses. Con él. Sintió como algo se le cerraba por dentro. Yo no sabía que estaba casada, añadió Sergio. Siempre dijo que estaba sola. Javier no respondió. No había rabia en su rostro, solo una quietud extraña, como si algo dentro de él se estuviera acomodando. Cuando lo supe, continuó Sergio, decidí hablar contigo. No quiero seguir en esto. Javier asintió lentamente. Gracias. No dijeron nada más. Sergio se marchó. Javier permaneció sentado, con el café ya frío. Miraba la plaza, a la gente pasando, a las parejas hablando sin imaginar lo que ocurría en su interior. Durante mucho tiempo creyó que el problema era su madre, que ella no lo entendía, que lo retenía. Ahora comprendía que había estado mirando en la dirección equivocada. Se levantó y regresó al apartamento. Patricia estaba allí, sentada, esperando. ¿Dónde estabas? Javier dejó las llaves sin responder. La miró en silencio. Tenemos que hablar. Patricia frunció el ceño. ¿Ahora qué pasa? Javier dio un paso. Quiero la verdad. ¿Sobre qué? Sobre Sergio. ¿El nombre bastó? Patricia desvió la mirada. No sé de qué hablas. Javier sacó el teléfono y lo dejó frente a ella. No me mientas. El silencio se hizo pesado. Patricia sostuvo la mirada unos segundos más, pero luego la apartó. No es lo que parece, dijo finalmente. Javier no reaccionó. Fue algo sin importancia, algo pasajero. Javier la observó, sin interrumpirla. Las cosas se complicaron, añadió ella. No era mi intención que llegara tan lejos. ¿Tan lejos? Repitió él. ¿Durante meses? Patricia suspiró, visiblemente incómoda. No entiendes cómo empezó. Yo necesitaba estabilidad, asegurarme un futuro. Javier la miró fijamente. ¿Y ese futuro incluía vender la casa de mi madre? Patricia guardó silencio unos segundos. Era lo más lógico, respondió al final. Con ese dinero podríamos haber empezado de nuevo. Javier no apartó la mirada. Ahora la veía sin filtros, sin la versión que él había querido creer. No, dijo con calma. Lo que hiciste fue utilizarme. Patricia negó con la cabeza. No es así. Yo también lo pasé mal, pero su voz ya no tenía fuerza. Siempre estás mirando atrás, continuó ella, intentando recuperar el control. Yo solo quería que avanzáramos. Javier respiró hondo. Avanzar no es destruir todo lo que tienes. El silencio volvió a caer, esta vez, más pesado. Se acabó, dijo Javier. Patricia lo miró. ¿Qué quieres decir? Que no voy a seguir con esto, ni contigo. Ella lo sostuvo con la mirada. Por un instante, pareció que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Tomó su bolso en silencio. No sabes lo que estás perdiendo, murmuró antes de salir. La puerta se cerró. Javier se quedó solo. Miró a su alrededor. Aquel lugar ya no significaba nada. Caminó hasta una estantería y tomó un pequeño álbum que había traído de la casa de Isabel hacía años. Lo abrió. Allí estaba. Su infancia. Los brazos de su madre. Su sonrisa. Se sentó, sosteniéndolo con cuidado. Fui un idiota, susurró. Pero esta vez no sintió desesperación. Sintió claridad. Por primera vez en mucho tiempo. Sabía qué tenía que hacer.
Cerró el álbum y lo sostuvo contra el pecho. Había perdido muchas cosas, pero aún no lo había perdido todo. Y no iba a permitir que eso ocurriera. Hay heridas que nunca desaparecen por completo. Pero cuando existe amor verdadero, incluso las cicatrices más profundas pueden convertirse en el comienzo de una nueva vida. Pasaron algunos días desde aquella conversación que cambió todo. En Toledo, la primavera seguía avanzando con calma, llenando los balcones de flores y las calles de una luz suave que invitaba a salir. En la casa de Isabel, sin embargo, el tiempo parecía moverse con más cuidado, como si cada gesto tuviera ahora un significado distinto. Aquella mañana, Javier llegó temprano. Llevaba una bolsa con herramientas en la mano. No dijo mucho al entrar, solo un «buenos días» en voz baja. Isabel respondió con una leve sonrisa, observándolo sin hacer preguntas. Javier comenzó por el jardín. Enderezó algunas macetas, limpió las hojas secas, arregló la pequeña verja que llevaba meses torcida. No se limitó a eso, volvió al día siguiente, y al siguiente también, sin que nadie se lo pidiera. Luego entró en la casa y se ocupó de una puerta que no cerraba bien, de una lámpara que parpadeaba, de pequeños detalles que siempre habían quedado pendientes. Isabel lo observaba en silencio desde la cocina. No necesitaba palabras. Cada gesto de su hijo decía más que cualquier disculpa. Al mediodía, salieron a caminar juntos. Las calles del casco antiguo estaban tranquilas. Algunas parejas paseaban despacio, saludando a conocidos, deteniéndose frente a escaparates o tomando algo en las terrazas. Javier e Isabel caminaron uno al lado del otro, sin prisa. Se sentaron en una pequeña cafetería. El camarero los reconoció y les sonrió antes de tomar el pedido. 2 cafés con leche. Durante unos minutos, simplemente miraron la plaza. «Recuerdo cuando veníamos aquí», dijo Javier. «Yo siempre quería sentarme junto a la ventana». Isabel asintió. «Y pedías algo dulce aunque acababas de comer». Javier dejó escapar una leve sonrisa. «Tú siempre decías que no, y al final terminabas cediendo». Isabel rió suavemente. Hacía tiempo que no se le escuchaba así. El silencio que siguió ya no era incómodo, era tranquilo. Al volver a casa, Isabel sacó un álbum antiguo y lo colocó sobre la mesa. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de fotografías. Javier de bebé, sus primeros pasos, cumpleaños sencillos, tardes en el parque. Javier se acercó y se sentó a su lado. Pasaron las páginas sin prisa. «No puedo cambiar lo que hice», dijo él. «Pero sí puedo decidir lo que hago ahora». Isabel lo escuchó en silencio. Javier tomó sus manos. «Mientras yo esté aquí, no vas a volver a estar sola». Isabel apretó suavemente sus dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran de dolor. «Eso es todo lo que siempre quise, hijo». Se quedaron en silencio, mirando una fotografía en la que Javier, siendo apenas un niño, la abrazaba con fuerza. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando la estancia con una luz cálida. Afuera, la vida seguía su ritmo. Dentro de la casa, algo había cambiado. No era perfecto, no borraba el pasado, pero era real, y por primera vez en mucho tiempo, suficiente. Javier cerró el álbum con cuidado y lo dejó sobre la mesa. Luego se levantó y fue hacia la cocina, como lo hacía cuando era joven, buscando algo que ayudar sin que nadie se lo pidiera. Isabel lo observó en silencio. Y, sin decir nada más, volvió a sonreír. En los últimos días, la casa de Isabel volvió a llenarse de pequeños gestos que no hacían ruido, pero que decían más que cualquier palabra. Javier ya no hablaba de lo que había perdido, sino de lo que aún podía cuidar. Y en cada paso, en cada detalle que arreglaba sin que nadie se lo pidiera,
Iba reconstruyendo algo que parecía roto para siempre. La vida, silenciosa como siempre. No borró el pasado, pero sí les enseñó a mirarlo sin miedo, como parte del camino que los trajo de vuelta el uno al otro. Y ahora te pregunto a ti, si esta historia te ha parecido bonita, escribe un 1 en los comentarios. Y si crees que podría mejorar o tienes otra opinión, deja un 0, porque cada punto de vista también construye este espacio. Al final, esta historia nos recuerda que el amor verdadero no exige perfección, solo constancia, y que incluso después de los errores más grandes, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo y construir un hogar más fuerte. Como esas luces que se encienden al anochecer en las calles de Toledo. Basta un pequeño gesto sincero para devolver claridad a los momentos más oscuros de la vida. Personalmente, creo que todos, en algún momento, necesitamos recordar que pedir perdón también es una forma de amar. Y aunque esta es una historia adaptada, su esencia vive en muchas realidades donde el orgullo separa y el cariño vuelve a unir. Tómate un momento para pensar en las personas que han estado contigo incluso en silencio, y en aquellas a las que quizá aún puedes acercarte. Porque a veces, lo único que hace falta para cambiarlo todo es dar un paso de vuelta a casa.